La pluma pesa demasiado en mi mano. No debería sentirse así. Mi teléfono vibra. Otra vez. Mauricio. La llamada número 47 de la semana. No contesto. No he contestado en 3 días. Leonor Montoya, dice la abogada, con una voz suave pero implacable. ¿Está usted absolutamente segura? Mi mano queda suspendida sobre la línea de la firma. La tinta brilla bajo la luz blanca del techo. El reloj marca cada segundo, con un clic, seco, cruel. Eso fue todo lo que hizo falta para destruir el mundo de mi hijo. Hace 3 semanas yo estaba en una hacienda privada, a 4 horas de mi casa, viendo las burbujas del champán subir en copas de cristal, observando a mi único hijo reír con sus padrinos. La corbata estaba un poco chueca, como siempre que se emocionaba, y yo pensaba en lo guapo que se veía, en lo orgulloso que habría estado su padre Héctor. No sabía que en menos de 1 hora me pediría que me fuera, que elegiría a una mujer a la que conocía desde hacía 2 años por encima de la madre que lo crió sola durante 24, que todos mis sacrificios no valdrían nada cuando más importaban. Pero aquí no termina esta historia, aquí empieza, porque a la mañana siguiente, cuando sonó mi teléfono y vi su nombre en la pantalla, cuando escuché que decía, «Mamá, necesito los papeles de la propiedad», algo dentro de mí cambió. Algo frío, claro y definitivo. Firmo mi nombre. La pluma raspa el papel con un sonido parecido al de tela desgarrándose. Leonor Isabel Montoya. Cada letra pensada, cada trazo permanente. ¿Y este segundo juego?, dice la abogada, tocando otro documento. También lo firmo. Luego un tercero, luego un cuarto, y mi firma se vuelve más rápida en cada página, más segura. Ella observa cada una, su propia pluma moviéndose con trazos precisos y entrenados. Mi teléfono vibra otra vez. Mauricio, llamada 48. Hay una cosa más. Le digo a la abogada. Mi voz no tiembla. Quiero hacer una llamada. Ella asiente y acerca el teléfono del escritorio. El auricular está frío contra mi mano cuando marco el número que sé de memoria. Suena 1 vez, 2 veces, 3 veces. Hola. La voz de Mauricio suena agitada, desesperada. Mamá, ¿eres tú? Miro los documentos firmados extendidos sobre el escritorio, los ojos atentos y amables de la abogada, la lluvia que sigue cayendo afuera. Mauricio, digo, escucha con atención. Voy a decir esto una sola vez. Las palabras salen de mi boca, 4 palabras que lo van a perseguir. 4 palabras que hacen que la abogada abra los ojos. 4 palabras que hacen que la respiración de mi hijo se detenga al otro lado de la línea. Pero todavía no te voy a decir cuáles son, no hasta que entiendas cómo llegamos aquí, no hasta que sientas lo que yo sentí de pie en esa hacienda, sosteniendo una copa de champán con las manos temblando, viendo a mi hijo caminar hacia mí, con esa mirada que decía que ya había decidido y que nada de lo que yo dijera iba a cambiarlo. El calor de junio entraba a raudales por los ventanales del salón, un calor que eriza la piel incluso con aire acondicionado. Yo llevaba 20 minutos parada cerca de la mesa de postres, mirando a los meseros acomodar pastelitos en charolas de plata. El cuello de mi vestido me apretaba. Lo había comprado especialmente para ese día. Azul marino, a la altura de la rodilla, el tipo de ropa formal que Mauricio dijo que Renata quería para las familias. Costó $200, dinero que en realidad no tenía, pero eso no importaba. Nada importaba excepto estar ahí, acompañarlo, ser la madre que mi hijo merecía el día de su boda. El camino había tomado 4 horas. Salí a las 5 de la mañana para evitar el tráfico y me detuve una sola vez para café y gasolina. Llegué con 2 horas de anticipación para ayudar en cualquier cosa de último momento. Mauricio me había mandado un mensaje a las 7 diciendo: «Todo está bien, mamá, relájate y disfruta el día». Así que me relajé. Sonreí a primos lejanos y a los padres de Renata, también a los padrinos que solo había visto una vez antes. Sostuve mi copa de champán y fingí que los pies no me dolían con esos zapatos, mientras observaba a mi hijo reír, bailar y festejar. La ceremonia fue hermosa. Renata llevaba un vestido de encaje blanco que seguramente costaba más que el pago mensual de mi coche, y solo los arreglos florales habrían alcanzado para alimentar a una familia durante un mes. Pero no dije nada, solo sonreí, lloré y aplaudí cuando el juez dijo: «Puede besar a la novia». Había llevado una tarjeta. Dentro estaba un cheque por $8,000, cada peso que había ahorrado trabajando turnos extra en el hospital durante el último año. Guardias nocturnas que me dejaban agotada
adolorida y apenas funcional. Pero Mauricio me había pedido que apoyara con la boda. ¿Y qué clase de madre dice que no? La tarjeta seguía en mi bolsa, y pensaba dársela durante la recepción, tal vez en un momento tranquilo, para poder hablar a solas, abrazarlo y decirle lo orgullosa que estaba, cuánto lo amaba. Cuánto le habría gustado a su padre ver ese día. Su padre, Héctor, muerto desde hace 12 años por un infarto que se lo llevó a los 46, aún podía ver su rostro en algunos gestos de Mauricio, escuchar su risa en su voz. Héctor habría usado una corbata ridícula, contado historias vergonzosas y bailado conmigo ese baile de padre y madre que nunca ocurrió. Apreté los dedos contra la copa, el vidrio estaba frío y húmedo por la condensación, una gota resbaló por el costado y cayó sobre mi mano. Mamá. Me giré y vi a Mauricio a poco más de 1 metro. Con la mandíbula tensa, de esa manera tan particular, decidido, los músculos marcándose bajo la piel. Conocía bien esa mirada, la había visto cuando tenía 7 años. Y quería andar en bicicleta sin llantitas, cuando a los 16 anunció que se iría a estudiar lejos, cuando a los 22 me dijo que se mudaría con Renata. Era la mirada de alguien que ya decidió y no va a cambiar. La ceremonia estuvo preciosa. Hijo, dije. Mi voz sonó normal, incluso alegre. Renata se veía absolutamente. Necesitas irte. Las palabras me golpearon como agua helada, como una bofetada, como caer por unas escaleras. A nuestro alrededor los invitados reían, bailaban y chocaban copas. Un tío intentaba torpemente un paso de baile cerca del DJ. La música estaba alta, una canción pop que no reconocí, y el bajo vibraba en el piso. ¿Qué? Pensé que no había escuchado bien. La música era demasiado fuerte, el salón estaba lleno y me zumbaban los oídos por estar cerca de las bocinas. Necesitas irte, repitió, sin mirarme, con los ojos fijos en algún punto detrás de mi hombro, como si le hablara a otra persona. Renata no quiere que estés aquí. La estás haciendo sentir incómoda. La copa se me resbalaba entre los dedos y la apreté con fuerza, con miedo de soltarla, de que se rompiera en el piso pulido y todos voltearan a ver, de que supieran que algo iba mal, que la madre del novio estaba armando un escándalo. Mauricio, ni siquiera he hablado con ella. Solo vete, mamá. Entonces me miró. Sus ojos eran duros, planos, como los de un extraño. Por favor, no hagas esto difícil. Difícil. Yo era la difícil. Yo, la mujer que lo crió sola después de que murió su padre, que trabajó turnos de 16 horas en el hospital para que tuviera clases de piano, campamentos de verano y ropa nueva para la escuela, que lo sostuvo en pesadillas, crisis de tareas y su primer corazón roto, cuando una novia lo dejó en la prepa, que refinanció la casa 2 veces para ayudar a pagar la universidad, cuando las becas no alcanzaron, que manejó 4 horas en la madrugada solo para estar ahí. Mauricio. Se me cerraba la garganta y cada palabra salía como empujando lodo. Manejé 4 horas para estar aquí. No he hecho nada malo, apenas sí. Renata piensa que sería mejor que te fueras, dijo bajando la voz, como si no quisiera que alguien escuchara, como si sintiera vergüenza, pero no la suficiente para detenerse. Dice que eres controladora, que quieres mandar en todo, que le has estado lanzando miradas todo el día. Controladora. La palabra retumbó en mi cabeza. Yo le había dado espacio a Renata desde que empezaron a salir. Me mordí la lengua cuando se mudó a la habitación de visitas durante 6 meses y jamás se ofreció a ayudar con el súper o los recibos. Sonreí y asentí cuando eligió una hacienda para la boda que costaba $40,000 y me preguntó si podía aportar algo. Aporté $8,000. $8,000 que representaban cada turno extra que mi cuerpo podía soportar, cada noche llegando a casa demasiado cansada para cenar, cada mañana despertando con la espalda adolorida y los pies hinchados, y aún así decían que yo la miraba mal. Yo intentaba controlarlo todo. Renata está esperando que te vayas, dijo Mauricio, mirando de reojo hacia la mesa principal. Seguí su mirada, y ahí estaba ella, con encaje blanco y velo, observándonos, el rostro sereno y amable, pero los ojos afilados y calculadores, sosteniendo una copa de champán, y sonriendo con una mueca pequeña y tensa que no llegaba a los ojos, una sonrisa como cuchillo. Está alterada, continuó Mauricio. Es su día especial. Su día especial.
No nuestro día. No el día de ellos. El de ella. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, al hombre en el que se había convertido. 24 años, con estudios universitarios, un buen trabajo en mercadotecnia, viviendo en un departamento bonito con su nueva esposa. Parecía exitoso y bien armado, como alguien que tenía la vida resuelta, pero en ese instante, de pie en un lugar tan caro, con su traje a la medida, pidiéndole a su madre que se fuera porque a su novia no le gustaba, parecía un desconocido. ¿Estás seguro de esto?, pregunté con la voz firme. Tranquila, no sé cómo. ¿Estás completamente seguro? Sí. Sin dudar, sin pensarlo un segundo. Vete. Luego hablamos. Luego, siempre luego, con él últimamente. Luego hablamos de Acción de Gracias. Luego de Navidad. Luego de por qué no había llamado en 3 semanas. Luego de por qué olvidó mi cumpleaños el mes pasado. Dejé mi copa en la mesa de postres y el vidrio hizo un sonido suave contra el mantel blanco. Una mesera cercana miró y enseguida apartó la vista al ver mi cara. ¿Se notaba? ¿Todos podían notar que me estaban echando de la boda de mi propio hijo? Está bien, dije. No lo abracé. No le di un beso en la mejilla. No lo toqué. Solo me di la vuelta y caminé por el salón con la cabeza en alto y los hombros firmes. Apretando la bolsa contra el brazo, la música de pronto sonaba más fuerte. Las risas más agudas. Cada rostro parecía juzgarme. ¿Lo sabían? Podían ver a la madre del novio saliendo a mitad de la fiesta, con los tacones marcando el piso como una cuenta regresiva. El sol de junio me cegó cuando crucé las puertas dobles. El estacionamiento se extendía frente a mí, con filas de autos brillando en la luz de la tarde. El mío estaba hasta el fondo. Solo. Porque había llegado muy temprano. Un sedán práctico de 14 años, con un golpe en la defensa trasera de cuando choqué con un poste el invierno pasado. Crucé el asfalto caliente. El calor subía por los zapatos. El sudor se acumulaba en la espalda. Y al llegar al coche, tenía la cara mojada. O quizá eran lágrimas. Ya no podía distinguirlo. Me senté al volante y encendí el motor. El aire acondicionado lanzó aire caliente el primer minuto y luego empezó a enfriar. En el espejo retrovisor, vi la hacienda. Un edificio hermoso de piedra, hiedra y ventanales enormes. Adentro mi hijo celebraba, bailaba, reía, comía comida cara y bebía vino caro, brindando por su futuro con su esposa, y yo estaba sola en el estacionamiento con la tarjeta de $8,000 aún en mi bolsa. 4 horas de regreso a casa. Conduje en silencio absoluto. Sin radio, sin podcasts, sin audiolibros. Solo el zumbido de las llantas sobre el asfalto, el paso de los coches y el aire frío pegándome en la cara húmeda. El sol cruzó el cielo. Se escondió tras las montañas y desapareció, dejando solo la oscuridad y las luces de la carretera. Paré una vez a cargar gasolina. La estación estaba vacía, salvo por un empleado adolescente que apenas levantó la vista del teléfono. Pagué. Fui al baño, compré una botella de agua que no bebí y volví a manejar. La propiedad se veía distinta cuando entré al camino cerca de la medianoche, o tal vez la distinta era yo. La luz del porche estaba encendida. La había dejado así por la mañana. Hacía una vida entera. La casa estaba silenciosa y oscura salvo por esa luz. Nadie esperando, nadie a quien contarle de la boda, nadie que me abrazara mientras lloraba. Me quedé sentada en el coche mucho tiempo. Solo sentada, mirando la casa que había comprado con Héctor hacía 30 años. Cuando éramos jóvenes y tontos, tan enamorados que no veíamos con claridad. La casa a la que llevamos a Mauricio cuando salió del hospital, donde celebramos cumpleaños, navidades y graduaciones. Donde Héctor murió en la cama junto a mí, su mano enfriándose en la mía mientras yo gritaba pidiendo ayuda, y aún así el jardín necesitaba deshiervarse. Lo notaba incluso en la oscuridad. Los arriates desbordados, los arbustos fuera de control, los postes de la cerca cerca del granero empezando a pudrirse. El granero mismo necesitaba un techo nuevo. 40 hectáreas de tierra, y la mayoría de los días se sentían demasiado. Demasiado espacio, demasiado trabajo, demasiados recuerdos. Pero era mía. Mi abuelo había comprado esas tierras en 1952. Mi padre las mantuvo durante 40 años. Héctor y yo las convertimos en hogar, y siempre pensé que algún día serían de Mauricio. Bajé del coche. El aire nocturno era fresco, y olía a pino y tierra.
Los grillos cantaban en el pasto y a lo lejos se escuchaba un búho. Caminé hasta el porche trasero y me senté en los escalones sin entrar a la casa. No lloré. No podía llorar. Las lágrimas no salían. Quizá estaba demasiado cansada, quizá demasiado herida, quizá demasiado entumecida para sentir algo. Me preparé una taza de té cuando el cielo empezó a ponerse gris. De manzanilla. A Héctor le gustaba la manzanilla cuando no podía dormir. Antes odiaba el sabor. Ahora me recordaba a él. A estar sentados en la cocina a las 3 de la mañana cuando Mauricio tenía cólicos y no dejaba de llorar, a reírnos entre el cansancio, el miedo y la enorme responsabilidad de mantener con vida a un ser tan pequeño. El sol salió rosado y dorado sobre las montañas, los pájaros comenzaron a cantar, y el mundo despertó, y siguió como si nada hubiera pasado, como si mi hijo no me hubiera roto el corazón en pedazos diminutos. El teléfono sonó a las 8:30. Yo estaba de rodillas en el jardín delantero, arrancando hierba con la tierra metida bajo las uñas. El sudor me corría por la frente, a pesar de la hora temprana. Me dolía la espalda por haber dormido en el porche. Pero el dolor físico era casi bienvenido, algo tangible, algo que podía entender. Saqué el teléfono del bolsillo y el nombre de Mauricio iluminó la pantalla. Por un segundo pensé que llamaba para disculparse, para decir que se había equivocado, para pedir perdón por humillarme frente a 100 personas en su boda, por tirar 24 años de amor incondicional porque a su nueva esposa no le gustaba. Contesté. Mamá, hola. Su voz sonaba alegre, animada, como si ayer no hubiera pasado, como si hubiéramos hablado la semana pasada de cosas normales. Pregunta rápida. ¿Puedes mandarme los papeles de la propiedad? Me recosté sobre los talones, una abeja zumbó junto a mi oído y se posó en el arbusto de lavanda a mi lado. Las flores moradas se movían con la brisa suave y el sol de la mañana calentaba mis hombros. ¿Los papeles de la propiedad? Repetí. Mi voz sonó rara, lejana, como si hablara a otra persona. Sí, los del terreno de Durango. Lo dijo con una ligereza absurda, como si pidiera prestado un libro. Podríamos subdividir y construir unas 6 o 7 casas. El mercado está muy fuerte ahora. Hacer una fortuna. Desarrollo. Subdividir. 6 o 7 casas en la tierra de mi familia, en la tierra de mi abuelo, en las 40 hectáreas que habían sido nuestras durante 70 años. La abeja pasó a otra flor y la observé trabajar, juntar polen y volar a la siguiente, simple y decidida, sin carga de traición. Obvio dividiríamos las ganancias contigo, siguió Mauricio, con esa emoción que le salía cuando creía haber tenido una idea brillante. Tal vez 60-40 porque nosotros haríamos todo el trabajo, pero aún así ganarías al menos un par de cientos de miles. Quizá más, si fijamos bien el precio, y luego podrías mudarte a algo más pequeño, más fácil de mantener, más pequeño, más fácil. Como si las 40 hectáreas que mi abuelo murió defendiendo fueran demasiado para mí, como si la casa que compartí con Héctor fuera solo una carga de la que debía escapar. Renata encontró un residencial para adultos mayores increíble, a unos 20 minutos de nosotros, dijo. Muy bonito, con actividades, alberca y todo. Te encantaría. Tengo 58. Mauricio. Sí, claro. Hasta se rió. Pero ya sabes que con el tiempo necesitarás algo más fácil de manejar. Menos mantenimiento. Así tendrías el dinero guardado. Es planeación inteligente, mamá. Planeación a futuro, planeación inteligente. Mi hijo quería pasar una máquina por encima de la historia de mi familia, convertir el legado de mi abuelo en ganancia y meterme en un asilo elegante, y a eso le llamaba planeación inteligente. Me puse de pie y las rodillas me tronaron. La abeja se alejó volando, y a mi alrededor el jardín se extendía como 30 años de trabajo, de sembrar, podar y cuidar las rosas que mi madre me había regalado en esquejes, las hierbas que cultivé desde semilla, el huerto que me alimentó todo el verano. ¿Entonces puedes mandar el título por mensajería hoy?, preguntó Mauricio. Queremos empezar el trámite esta semana. El tío de Renata tiene una reunión con unos inversionistas el jueves y necesita ver los documentos del terreno. Jueves, en 3 días, quería que entregara 70 años de historia familiar en 3 días para que el tío de su esposa impresionara a unos inversionistas. Mauricio, dije despacio, sobre lo de ayer. Ah, sí.
Me interrumpió como si apenas lo recordara, como si fuera una molestia menor que se le había pasado. Perdón por eso. Renata estaba estresada, ya sabes. Nervios de boda o algo así, pero ya pasó. Todo está bien. Todo estaba bien. Después de humillarme, obligarme a manejar 4 horas sola, hacerme sentir pequeña, inútil y desechable. Pero ahora todo estaba bien porque necesitaba algo de mí. Así que los papeles, su voz ya tenía un filo de impaciencia. ¿Puedes enviarlos hoy? Te mando la dirección para la entrega urgente. Pensé en mi abuelo, en las historias que mi padre contaba de cómo trabajaba en las minas 16 horas diarias en la oscuridad total, de cómo perdió 3 dedos en un accidente, cuando mi abuela tenía 6 meses de embarazo. Y aún así, volvió a trabajar la semana siguiente, porque necesitaban el dinero, de cómo ahorró cada peso durante años hasta juntar lo suficiente para comprar estas tierras, $3,000 en 1952. Una fortuna para un hombre que había perdido dedos para conseguirla. Pensé en mi padre pasando todos los fines de semana, durante 40 años, cuidando la propiedad, construyendo el granero con sus propias manos a lo largo de 3 veranos, plantando los robles que hoy se elevan más de 20 metros, creando algo permanente, algo que no pudiera ser arrebatado. Pensé en Héctor haciéndome prometer en su lecho de muerte que mantendría esta tierra en la familia, su mano fría apretando la mía, su voz apenas un susurro diciendo: pase lo que pase, esta tierra sigue siendo nuestra. Y pensé en la sonrisa de Renata mientras veía a Mauricio echarme, esa sonrisa afilada y calculadora, esa expresión de victoria. Mamá, ¿sigues ahí? Aquí estoy. Qué bueno. ¿Entonces puedes enviarlos hoy? La abeja regresó y se posó en unas margaritas negras a mis pies. Los pétalos amarillos brillaban tanto bajo el sol de la mañana que casi dolía mirarlos. Los papeles de la propiedad, dije otra vez, ya no como pregunta sino como afirmación. Sí, mientras antes mejor. El tío de Renata está muy emocionado con esta oportunidad. Cree que podríamos empezar a construir para otoño si nos movemos rápido. Empezar a construir excavadoras, cuadrillas y revolvedoras destruyendo todo lo que mi familia había hecho. Los robles de mi abuelo talados, el granero de mi padre demolido, el prado donde Héctor me pidió matrimonio cubierto de concreto. Mamá, ¿me estás escuchando? ¿Te acuerdas del funeral de tu abuelo? Pregunté con la voz tranquila y firme. El de papá, cuando tenías 20. Hubo silencio al otro lado. Tú diste el discurso, continué. Te paraste frente a 200 personas y hablaste de lo mucho que esta tierra significaba para él, de cómo representaba todo lo bueno de nuestra familia, de legado, sacrificio y de proteger lo que importa. Más silencio. Prometiste que cuidarías de esto, dije. Me miraste a mí y a tu abuela, y prometiste que protegerías lo que él construyó. ¿Te acuerdas? Mamá, eso era distinto. Su voz cambió, ahora defensiva e irritada. Era un niño. Tenías 20 años. Suficiente para saber lo que significa una promesa. ¿Sí? Bueno, la gente dice cosas en los funerales. Es emocional. No puedes exigirme eso. También dijiste que tu abuelo estaría orgulloso de ti, lo interrumpí. Que te asegurarías de que su legado siguiera vivo, que esta tierra se quedaría en nuestra familia por generaciones. Y lo hará, respondió Mauricio con brusquedad. Al final será mío. Solo intento que funcione ahora para nosotros, que genere dinero, volverlo algo útil en lugar de dejarlo ahí sin más. Dejarlo ahí, como si 40 hectáreas protegidas no valieran nada, como si conservar la historia familiar fuera un desperdicio, como si todo por lo que mi abuelo y mi padre trabajaron fuera solo una molestia esperando ser liquidada. Entonces estás diciendo que no. Su voz se volvió fría y dura. No vas a mandar los papeles. Pude escuchar a Renata al fondo, su voz afilada y exigente preguntando: ¿está siendo difícil? Difícil, eso era yo. Difícil por querer mantener intacto el legado de mi familia. Difícil por no aceptar de inmediato que destruyeran 70 años de historia por dinero. Mauricio, tengo que colgar. Espera, mamá, de verdad necesitamos esos papeles. Es una oportunidad enorme. ¿No quieres que me vaya bien? Yo había querido que le fuera bien desde el día en que nació. Lo había deseado tanto que sacrifiqué todo. Mi crecimiento profesional, mi vida social, mi salud, mis ahorros, todo lo que tenía, y todo lo que era, fue para asegurar que Mauricio tuviera cada oportunidad de triunfar.
Y esto era el resultado, un hijo que me echó de su boda, y al día siguiente llamó exigiendo que entregara las tierras de la familia. Te llamo luego, dije cuando su voz se volvió más impaciente. Mamá, esto es urgente. No podemos quedarnos esperando mientras tú. Colgué. El teléfono vibró de inmediato con otra llamada. La rechacé. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Y para cuando terminé de arrancar toda la hierba del arriate delantero, Mauricio había llamado 6 veces más. Ignoré todo. Entré a la casa y me lavé las manos. Me preparé de comer un sándwich de atún con rebanadas de pepino y un vaso de agua fría. Me senté en el porche trasero. Y comí despacio mirando los robles moverse con el viento. El teléfono vibró con un mensaje. Lo leí. Mamá, esto es ridículo. Llámame. Luego otro. Estás siendo egoísta. Luego, el tío de Renata necesita una respuesta para mañana. Luego, no puedo creer que me hagas esto. Y para él yo le estaba haciendo algo a él, no al revés. No él haciéndome algo al echarme de su boda. Exigir mi propiedad y llamarme egoísta, difícil y controladora. Yo era el problema. Yo, la madre que lo había dado todo. Terminé de comer y lavé los platos. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la cocina, el polvo flotaba en la luz, y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el reloj de la sala, el zumbido del refrigerador, el crujir de la madera vieja, acomodándose. El teléfono sonó y apareció una notificación de buzón de voz. Lo puse en altavoz mientras secaba los trastes. Mamá, soy yo. La voz de Mauricio sonaba tensa, muy enojada. No sé qué te pasa, pero esta también es mi herencia. A papá le habría gustado que fuera mía. Estás siendo controladora otra vez. Como dice Renata. Como siempre has sido. Solo manda los papeles y deja de hacer todo tan difícil. Borré el mensaje, y el teléfono volvió a sonar de inmediato, ahora con el nombre de Renata. Lo dejé sonar hasta que pasó a buzón, y escuché ese mensaje también. Hola mamá. Nunca antes me había dicho mamá. Siempre Corín. La dulzura falsa en su voz me hizo doler los dientes. Soy Renata. Creo que ha habido un malentendido. Mauricio y yo te queremos mucho, y solo buscamos lo mejor para todos. El desarrollo sería increíble para tu futuro financiero. Podrías por fin relajarte y disfrutar tu retiro. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Creo que solo necesitamos una conversación tranquila y racional, como adultos. La misma mujer que había hecho que me sacaran de su boda el día anterior, ahora quería hablar como adultos. La misma mujer que empujaba a mi hijo a quedarse con las tierras de mi familia, pedía una charla calmada y racional. Borré ese mensaje también. La tarde cayó lenta y dorada. Preparé té y me senté en el viejo sillón de Héctor. El cuero estaba agrietado y gastado donde su cuerpo se había apoyado durante años, pero de algún modo aún olía a él, a café, a madera y a hogar. ¿Qué harías tú?, le pregunté a la habitación vacía. Si estuvieras aquí, si pudieras ver en qué se ha convertido, ¿qué harías? El reloj sobre la repisa marcaba el tiempo con un tic constante. Y afuera, a lo lejos, se escuchó el aullido de un coyote. El sonido era solitario, salvaje y libre. El teléfono sonó a las 9 en punto. Mauricio otra vez. Lo miré durante un largo momento antes de contestar por fin. Sonaba agotado, derrotado. Mamá, por favor, tenemos que hablar de esto. Está bien, dije. Hablemos. Mira, entiendo que estés apegada a la tierra. Lo entiendo. Pero tienes que ser realista. No te estás haciendo más joven. El mantenimiento es demasiado para una sola persona, y la propiedad solo está ahí, sin generar ingresos. Podríamos convertirla en algo valioso, algo que de verdad produzca dinero y asegure nuestro futuro. Tu bisabuelo pagó $3,000 por esta tierra en 1952. Le dije, ¿sabes qué hizo para ganar ese dinero? Mamá, no necesito una lección de historia. Trabajó en las minas, jornadas de 16 horas en la oscuridad. Perdió 3 dedos en un accidente cuando tu abuela tenía 6 meses de embarazo. Pero siguió trabajando porque quería dejarle a su familia algo permanente, algo que no pudiera ser arrebatado. Hubo silencio del otro lado. Tu abuelo pasó 40 años dedicando cada fin de semana a cuidar esta tierra, continué. Plantó esos robles para ti, Mauricio, para sus nietos, para sus bisnietos.
Construyó ese granero con sus propias manos para que las generaciones futuras tuvieran algo sólido, algo real. Es una bonita historia, dijo Mauricio, con la voz plana, sin emoción. Pero esto es un negocio. Se trata de tomar decisiones financieras inteligentes. Podemos honrar el pasado y seguir avanzando. Nuestro futuro, no mi futuro, no el de la familia, el suyo y el de Renata. ¿Sabes qué dijo tu padre antes de morir? Las palabras salieron antes de poder detenerme. Mauricio se quedó callado. Podía escucharlo respirar, algún movimiento al fondo, quizá Renata escuchando. Me hizo prometer que mantendría esta tierra en la familia, dije. Fue una de las últimas cosas que dijo. Me apretó la mano tan fuerte que me dolió y me hizo jurarlo. Pase lo que pase, Corín, esta tierra sigue siendo nuestra. Papá murió hace 12 años, mamá. Su voz volvió a sonar fría, distante. Las cosas cambian. El mundo sigue adelante. No puedes vivir atrapada en el pasado para siempre. Las cosas cambian. La promesa de mi esposo en su lecho de muerte reducida a que las cosas cambian. El sacrificio de generaciones descartado con un «el mundo sigue adelante». Tienes razón, dije, con la voz muy calmada, muy baja. Las cosas cambian. Entonces vas a mandar los papeles. La esperanza se coló en su voz, la ansiedad. Podemos hacerlo juntos, mamá, como familia, todos vamos a ganar. Miré alrededor de la sala, las paredes cubiertas de fotos, Mauricio a los 5 años con la sonrisa chimuela levantando un pez que había atrapado en el arroyo, Mauricio a los 12 con su primer trofeo de piano, Mauricio a los 18 con toga de graduación entre Héctor y yo, Mauricio a los 22 con su título universitario, el que pagué trabajando semanas de 60 horas. Cada foto era un recuerdo, cada recuerdo un sacrificio. Y ahora, cada sacrificio no valía nada. Mamá, ¿sigues ahí? Ayer, en tu boda, dije despacio. Con cuidado, ¿de verdad vamos a volver a eso? Explotó frustrado. Ya dije que lo sentía. ¿Qué más quieres? Dijiste que Renata estaba estresada. Eso no es una disculpa. Suspiró. Pesado. Casi teatral. Está bien, perdón, ¿sí? Perdón porque se te lastimaron los sentimientos. ¿Podemos seguir adelante ahora? Mis sentimientos. Como si fuera una niña a la que le negaron un postre, como si 24 años de maternidad pudieran reducirse a sentimientos heridos. Cerré los ojos. Mauricio, ¿me quieres? ¿Qué clase de pregunta es esa? Es una pregunta simple. Claro que te quiero. Eres mi mamá. Entonces, ¿por qué me humillaste frente a 100 personas? No te humillé. Renata estaba alterada, y yo me encargué. Eso es lo que hacen los esposos. Protegen a sus esposas. ¿De sus madres? Cuando sus madres están siendo. Se detuvo, se corrigió, pero lo escuché igual. La palabra que no dijo. Difícil, controladora, lo que sea que Renata le hubiera dicho que yo era. Yo pagué las flores de tu boda. Dije. $8,000. Eso fue todo lo que hice, porque tú me lo pediste. También estuviste dando tu opinión sobre todo lo demás. El lugar, la comida, la música. Renata sentía que estabas tratando de adueñarte de todo. Yo dije que el lugar era hermoso una sola vez, cuando me enseñaste las fotos y me preguntaste qué opinaba. Y también dije que parecía caro, porque lo era, porque la boda costaba más de lo que mucha gente gana en un año. Y porque me pidieron que ayudara, y yo les di todo lo que tenía. Mauricio, manejé 4 horas para verte casarte. Me puse un vestido que apenas podía pagar porque Renata quería vestimenta formal. Te di $8,000 que había guardado para emergencias y me echaste como si no fuera nada. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? No hubo respuesta. Solo respiración, solo un silencio abriéndose entre nosotros como un abismo. Y ahora, continué. 24 horas después me llamas para pedirme más, para que entregue la tierra de mi familia y la destruyas por dinero, para que renuncie a todo por lo que trabajaron mi abuelo y mi padre, para que tú y tu esposa se hagan ricos. No la estamos destruyendo, la estamos desarrollando. Mamá, sé realista. No puedes mantener esa propiedad para siempre. Estás envejeciendo. Tu salud no va a aguantar. Eventualmente necesitarás ayuda, y yo no podré. Tengo 58, Mauricio, no 80. Pero algún día tendrás 80. ¿Y luego qué? Te quedarás atrapada en 40 hectáreas, que no puedes manejar, demasiado terca para pedir ayuda, quizá rompiéndote la cadera tratando de arreglar un poste.
Así que ya estás planeando mi decadencia. Qué considerado. Estoy siendo práctico. Alguien tiene que serlo, dijo. Hablando de arrasar mi casa y meterme en un residencial para adultos mayores, de ayudarme a cambiar antes de que se vuelva una crisis. ¿Una crisis? Mi vida era una crisis esperando pasar. Mi casa era una carga, el legado de mi familia una molestia. La respuesta es no, dije. Firme y definitiva. ¿Qué? No. No voy a mandar los papeles del terreno. Ni ahora ni nunca. No puedes hacer eso. Es mi herencia. Es mi propiedad. Tu padre me la dejó a mí. Pero soy tu hijo. Soy tu único hijo. ¿A quién más se lo dejarías? No lo sé todavía. Pero no será a alguien que me sacó de su boda y al día siguiente llamó, exigiendo que le entregara las tierras de mi familia. Su voz se volvió helada. ¿De verdad vas a hacer esto por un solo error? Un solo error. 24 años de amor y sacrificio, reducidos a un error. Una vida entera, poniéndolo primero convertida en rencor, porque se me lastimaron los sentimientos. Adiós, Mauricio. Mamá, espera. Colgué. El teléfono empezó a sonar de inmediato. Lo apagué y lo dejé boca abajo sobre la mesa. El silencio fue absoluto. Me senté en el sillón de Héctor y escuché la casa acomodarse, la madera vieja crujiendo, el viento sacudiendo las ventanas, el zumbido del refrigerador en la cocina. No lloré. Todavía no podía. Las lágrimas estaban atrapadas en algún lugar profundo, detrás de un muro de entumecimiento que no se rompía. Dormí en el sillón esa noche, y al despertar la luz pálida del amanecer entraba por las ventanas, el cuello rígido, la espalda adolorida, y el teléfono seguía apagado sobre la mesa. Así pasaron 3 días, trabajando en el jardín, limpiando la casa, caminando la propiedad de punta a punta, tocando los árboles que plantó mi abuelo, recorriendo con las manos las paredes del granero que construyó mi padre, visitando la tumba de Héctor, bajo el sauce, y contándole todo. No sé qué hacer, le dije a la lápida, las letras talladas de su nombre ásperas bajo mis dedos. No sé cómo arreglar esto. Quizá no tenga arreglo. Quizá hay cosas que cuando se rompen, se quedan rotas para siempre. Al 4.º día, encendí el teléfono. 47 llamadas perdidas, 32 mensajes, 15 buzones de voz. No los leí ni los escuché todos, pero vi lo suficiente. Los mensajes de Mauricio empezaron furiosos, luego desesperados y volvieron a la furia. Amenazas mezcladas con súplicas y chantajes. Te vas a arrepentir. Impugnaré el testamento de papá. No puedes quitarme lo que es mío. Por favor, mamá. Te lo suplico. El tío de Renata está muy molesto. Estás arruinándolo todo. Te odio. Perdón, no quise decir eso. Por favor, solo devuélveme la llamada. Los mensajes de Renata eran más calculados, más manipuladores. Hablaban de familia, de amor y de perdón, dejando claro que nada de eso importaba si no les daba lo que querían. Hubo un mensaje de voz de Mauricio que me hizo detenerme. Me hizo sentarme en los escalones del porche y escucharlo completo. Mamá. Su voz estaba rota, temblando. Sé que estás enojada. Sé que la regué. Pero por favor, soy tu hijo. Soy lo único que te queda. No tires eso por un pedazo de tierra. Es solo tierra. Somos familia. Eso debería significar algo. Solo tierra. Las 40 hectáreas que casi le cuestan la vida a mi abuelo. La propiedad a la que mi padre dedicó su existencia. La casa que compartí con Héctor, el lugar donde ocurrieron todos los recuerdos importantes de mi vida. Solo tierra. Borré el mensaje, y luego me subí al coche y manejé al pueblo. El despacho de la abogada estaba en la calle Hidalgo, arriba de la ferretería. Ya había trabajado con ella cuando murió Héctor y refinancié la casa. Se llamaba Beatriz Salgado. Era inteligente, meticulosa y no perdía tiempo en pláticas innecesarias. Leonor, dijo poniéndose de pie cuando entré a su oficina. No te esperaba. ¿Todo está bien? No, respondí, pero lo estará. Le conté todo. La boda, la llamada, la tierra, las exigencias de Mauricio y la manipulación de Renata, y los 70 años de historia familiar que querían destruir por dinero. Beatriz escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Luego preguntó, ¿qué quieres hacer? Quiero proteger esta tierra, dije, para siempre. Asegurarme de que nunca pueda venderse, dividirse ni destruirse.
honrar el sacrificio de mi abuelo y de mi padre, cumplir la promesa que le hice a mi esposo. Hay una forma, dijo Beatriz mientras sacaba una libreta legal y empezaba a escribir. Un fideicomiso de conservación. Donas la tierra a un fideicomiso con protecciones específicas. La tierra se mantiene intacta, protegida para siempre. No puede venderse ni desarrollarse. Y Mauricio no tendría ningún derecho sobre ella. La tierra pertenecería al fideicomiso, no a ti ni a tu herencia. Quedaría fuera de tu testamento por completo, protegida para siempre. Nunca desarrollada, nunca destruida. Los árboles de mi abuelo seguirían creciendo. El granero de mi padre seguiría en pie. El prado donde Héctor me pidió matrimonio permanecería libre y hermoso, y Mauricio no recibiría nada. ¿Qué tan pronto podemos hacerlo?, pregunté. «¿Puedo tener los documentos listos mañana?», respondió. «Tendrás que firmar ante notario, y luego se presenta ante el Estado. Es permanente, Leonor. Una vez que firmes no hay marcha atrás». «Bien», dije. «Eso es lo que quiero. Permanente». Salí de su oficina y regresé a casa bajo el sol de la tarde. Las montañas recortadas contra el cielo azul, los árboles verdes y llenos, todo se veía igual que 4 días antes, pero yo no era la misma. Esa noche me senté en el porche trasero con una taza de té viendo caer el sol. El teléfono sonó 2 veces. Mauricio ambas. No contesté. No tenía nada que decirle. No hasta que los papeles estuvieran firmados. Beatriz llamó a la mañana siguiente. «Los documentos están listos. ¿Puedes venir hoy?». Llegué en menos de 1 hora. Los papeles eran gruesos, decenas de páginas llenas de lenguaje legal, condiciones y protecciones. Beatriz me explicó cada sección, cada cláusula, cada permanencia. «Una vez que firmes», repitió, «no se puede deshacer. La tierra pertenecerá al fideicomiso. No podrás venderla, desarrollarla, ni dejarla en herencia». «Lo entiendo. No podrás cambiar de opinión». «Lo sé». Me entregó una pluma, pesada y costosa. Era una pluma de esas que pesan, que significan algo. Firmé mi nombre, Leonor Isabel Montoya, en la primera página, luego en la segunda, y después en 5 más. Cada firma era un clavo cerrando un ataúd, cada firma una protección, cada firma una promesa cumplida. «Está hecho», dijo Beatriz. Fue testigo de mis firmas y luego selló los documentos en un sobre. «Los presentaré ante el Estado esta misma tarde. El fideicomiso será oficial a finales de la semana». Mi teléfono vibró dentro de la bolsa. Lo saqué. «¿Necesitas contestar?», preguntó Beatriz. «Sí», dije. «Creo que sí». Contesté y puse la llamada en altavoz para que Beatriz escuchara. «Mamá», la voz de Mauricio sonaba rota, desesperada. «Por favor, podemos arreglar esto. Haré lo que sea. Solo no me cierres la puerta. Lo siento por todo. Por favor». Miré a Beatriz, al sobre con los documentos firmados sobre su escritorio, a la pluma aún en mi mano. «Mauricio», dije, con la voz firme y tranquila. «Escucha con atención. Voy a decir esto una sola vez». «Está bien, sí. Te escucho. Ya no es tuyo». Hubo silencio. Un silencio completo y absoluto. Podía oírlo respirar, casi sentir cómo intentaba entender lo que acababa de escuchar. «¿Qué?». Su voz salió pequeña, confundida. «¿Qué quieres decir?». «No es la tierra», dije. «Ya no es tuya, y nunca lo será. La doné a un fideicomiso de conservación. Los papeles se firmaron hace 1 hora. La tierra está protegida para siempre. No puede venderse, desarrollarse, ni subdividirse». Más silencio, y luego: «No puedes hacer eso». «Ya lo hice. Pero esa es mi herencia. No puedes regalar mi herencia». «Nunca fue tu herencia, Mauricio. Era mi propiedad. Me la dejó tu padre, y he decidido protegerla como él quería, como mi abuelo y mi padre habrían querido». «No». Su voz subía, entraba en pánico. «No, no puedes. La voy a impugnar. Te voy a demandar». «No harás nada», dije, «porque no hay nada que puedas hacer. El fideicomiso es irrevocable. Es definitivo. No se puede impugnar ni deshacer. La tierra se quedará intacta para siempre, y tú no la tocarás». Pude escuchar a Renata al fondo, su voz aguda y furiosa preguntando: «¿Qué hizo?». «Me echaste de tu boda», continué. «Me humillaste frente a 100 personas porque a tu esposa no le gustaba, y al día siguiente llamaste exigiendo que entregara el legado de mi familia para destruirlo por dinero
¿De verdad pensaste que no habría consecuencias? Mamá, por favor. Mi abuelo perdió 3 dedos trabajando en las minas para comprar esa tierra. Mi padre pasó 40 años cuidándola. Tu padre me hizo prometer que la protegería, y cumplí esa promesa, incluso de ti. Estás eligiendo tierra por encima de tu propio hijo. Su voz se quebró, se rompió. Eso es lo que estás haciendo. Estoy eligiendo honrar a quienes vinieron antes de nosotros, a quienes lo sacrificaron todo. Tú tuviste una elección en tu boda, Mauricio, y elegiste a Renata por encima de mí. Ahora, yo ya hice la mía. No puedo creer que hagas esto. Ya estaba llorando de verdad. Soy tu hijo. Soy todo lo que tienes. No, dije en voz baja. Tú eras todo lo que tenía, y renunciaste a eso cuando me tiraste como basura, cuando me llamaste controladora y difícil, y exigiste mi propiedad 24 horas después. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Mamá, colgué, apagué el teléfono y lo dejé sobre el escritorio de Beatriz. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Y lo decía en serio. Estoy bien. Pasaron 6 meses. El otoño llegó y se fue. El invierno cubrió la propiedad con un silencio blanco. Las llamadas de Mauricio se detuvieron con el tiempo. Los mensajes se volvieron cada vez menos, hasta desaparecer. Los audios desesperados cesaron, pero empezaron los correos, reenviados por su abogado, amenazando con acciones legales, alegando influencia indebida y exigiendo que se revirtiera la donación al fideicomiso. Beatriz se encargó de todo, de cada correo, cada amenaza y cada intento desesperado por deshacer lo que ya no tenía vuelta atrás. Su abogado dice que Renata lo dejó. Me contó Beatriz en febrero. Estábamos tomando café en su oficina mientras revisábamos los últimos documentos del fideicomiso. Al parecer ella solicitó el divorcio hace 2 meses. No me sorprende, dije. Quería dinero, y cuando el dinero no apareció, ¿por qué se quedaría? Su abogado dice que él quiere reconciliarse contigo, que se dio cuenta de que cometió errores. ¿Y qué le dijiste? Que toda comunicación pase por mí, que no estás interesada en contacto por ahora, y que si quiere una relación contigo tiene que respetar tus límites y darte espacio. Di un sorbo al café, y por la ventana vi la calle tranquila, algunos coches pasando, una pareja caminando de la mano, la vida normal siguiendo su curso. Hay algo más, dijo Beatriz. Algo que necesito decirte. Sacó otro expediente, lo abrió y deslizó un documento sobre el escritorio. Tu testamento, dijo. El que actualizaste hace 10 años, después de que murió Héctor. ¿Y? ¿Recuerdas lo que hiciste? Fruncí el ceño. Le dejé todo a Mauricio, era mi único hijo. No exactamente. Beatriz señaló el documento. Le dejaste tus pertenencias personales, tus ahorros y tu coche. Pero la propiedad, la tierra, la dejaste a un fideicomiso de conservación. Lo creaste hace años, solo que nunca lo activaste. Me quedé mirando el papel. Mi firma al final. La fecha, marzo de 2017, 2 años después de que murió Héctor. No recuerdo esto, dije despacio. El abogado de Héctor lo sugirió, explicó Beatriz, como protección, por si algo te pasaba antes de que Mauricio fuera lo suficientemente maduro para entender el valor de la tierra. Era un plan de respaldo. Leí el documento completo, cada palabra y cada cláusula. Beatriz tenía razón. Había creado un fideicomiso de conservación años atrás, como medida de seguridad. Si yo moría, la tierra pasaría automáticamente al fideicomiso. Mauricio recibiría todo lo demás, pero no la propiedad. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté. Porque no lo necesitabas antes. Estabas haciendo la donación tú misma. Pero esto demuestra algo importante, Leonor. Muestra que llevas años protegiendo esta tierra, que tu decisión reciente no nació del enojo ni de la venganza, sino que fue el resultado de una planeación larga y cuidadosa. Me recargué en la silla y miré el cielo gris de febrero por la ventana. Lo había olvidado. El abogado de Héctor lo sugirió poco después del funeral. Yo estaba entumecida y firmé lo que puso frente a mí. Pero lo firmaste, dijo Beatriz con suavidad. Alguna parte de ti lo sabía. Incluso entonces, incluso cuando Mauricio era más joven y aún no se había casado con Renata, alguna parte de ti sabía que la tierra necesitaba protección. Tal vez tenía razón. Tal vez siempre lo supe. Supe que algún día Mauricio podría elegir el dinero sobre el legado,
la comodidad sobre el sacrificio, asimismo sobre la familia que vino antes, o tal vez solo era una viuda intentando honrar los deseos de su esposo y cumplir una promesa hecha a un hombre moribundo. De cualquier forma, el resultado era el mismo. La tierra estaba protegida para siempre. Esa primavera llegó temprano. Para marzo las flores silvestres cubrían el prado, lupinos morados, flores amarillas y blanco, y creando una alfombra de color. Caminaba entre ellas cada mañana sintiendo el sol en la cara, escuchando a los pájaros y respirando aire que olía a pino, a tierra y a vida nueva. Empecé a llevar grupos de niños a la propiedad, niños de zonas urbanas de Monterrey que nunca habían visto montañas, bosques ni cielo abierto. Les enseñaba sobre plantas, animales y conservación, sobre proteger los espacios naturales, sobre legado, sacrificio y la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones. A los niños les encantaba, corrían por el prado, trepaban a los robles y jugaban en el granero, hacían 1000 preguntas, se ensuciaban y reían hasta quedarse sin aire. Me recordaron por qué esta tierra importaba y por qué protegerla valía la pena, incluso al costo de perder a mi hijo. Porque esos niños, completos extraños, apreciaron la tierra más en una tarde que Mauricio, en 24 años. En abril recibí una carta, no un correo, una carta de verdad en el buzón, con la letra de Mauricio en el sobre. Me senté en los escalones del porche y la abrí. 3 páginas. Por ambos lados. Su letra desordenada y apresurada. Como si la hubiera escrito de un tirón sin detenerse. Era una disculpa. Una de verdad. Hablaba de la boda. De cómo me sacó. De cómo Renata lo convenció de que yo intentaba controlarlos. De lo concentrado que estaba en empezar su nueva vida. Y de cómo olvidó la que hizo posible todo lo demás. Hablaba de la tierra, de lo equivocado que estuvo al exigirla, de no haber entendido la historia, de no haber respetado el sacrificio, de no haber valorado lo que significaba para mí y para nuestra familia. Hablaba de que Renata se fue, de darse cuenta de que nunca lo amó, de que amó la idea del dinero y de lo que su herencia podía comprar, y de que cuando eso desapareció, ella también. Hablaba de estar solo, de entender ahora lo que yo debí sentir, del arrepentimiento, de la vergüenza y del deseo desesperado de deshacer lo que no se puede deshacer. El último párrafo me hizo llorar por primera vez desde la boda, hizo que las lágrimas por fin rompieran el muro. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que te lastimé de formas que no se pueden arreglar, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. Cumpliste tu promesa a papá, protegiste el legado de nuestra familia. Honraste a mi abuelo y a sus sacrificios. Perdón por haber necesitado perderlo todo para verlo. Te amo. Siempre te amaré. Aunque nunca quieras volver a hablar conmigo, te amo. Tu hijo, Mauricio. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el sobre. Me quedé sentada en los escalones del porche y lloré hasta que ya no pude más. Lloré por mi hijo, por la relación que tuvimos, por la inocencia perdida, por la confianza rota. Pero no lo llamé, no le escribí de vuelta. Todavía no. Tal vez algún día. Cuando haya pasado suficiente tiempo. Cuando haya sanado lo suficiente. Cuando pueda verlo sin recordar la sonrisa de cuchillo de Renata, o escucharle decir, tienes que irte, tal vez algún día. Pero hoy no. Esa primavera la propiedad floreció, todo verde, vivo y creciendo. Los robles que plantó mi abuelo se alzaron más hacia el cielo. El granero que construyó mi padre resistió firme al viento. El prado donde Héctor me pidió matrimonio se llenó de flores y yo caminé por todo ello. Sola, pero no sola. Sabiendo que cumplí mi promesa, sabiendo que protegí lo que importaba, sabiendo que mucho después de que yo no esté, esta tierra seguirá aquí, libre y salvaje. Mi abuelo plantó árboles bajo los que nunca se sentó. Mi padre construyó un granero para nietos que nunca conoció. Mi esposo me hizo prometer que protegería esta tierra, incluso de nuestro propio hijo. Y cumplí esa promesa, porque el legado no se trata de lo que dejas atrás, sino de lo que te niegas a dejar que sea destruido. Después de aquella primavera, mi vida empezó a tomar una forma distinta, como cuando el polvo se asienta después de una tormenta. No fue inmediato ni fácil, pero fue real. Me levantaba antes del amanecer, preparaba café de olla y salía al porche a ver cómo la neblina se deslizaba entre los robles. La tierra seguía ahí, firme, respirando conmigo. Empecé a trabajar menos para otros y más para mí.
Vendí el turno nocturno del hospital y acepté solo guardias diurnas. Mi cuerpo lo agradeció. Mis manos dejaron de temblar por el cansancio y mi espalda empezó, lentamente, a perdonarme. Los niños siguieron llegando los fines de semana. Llegaban en camiones viejos, con mochilas llenas de curiosidad y tenis embarrados de ciudad. Les enseñé a sembrar, a escuchar el viento, a reconocer huellas en la tierra húmeda. Les conté historias de mi abuelo, de mi padre, de Héctor, no como tragedias sino como raíces. A veces, mientras hablaba, sentía que ellos estaban ahí conmigo, escuchando. En el pueblo empezaron a conocerme de otra forma. Ya no era solo la viuda callada del rancho grande, sino Leonor, la que cuida la tierra y abre las puertas. Me invitaron a ferias, a reuniones comunitarias, a pláticas sobre conservación. Aprendí a decir que sí, sin sentir culpa, y a decir que no, sin dar explicaciones. Por las noches, cuando el silencio se hacía profundo, pensaba en Mauricio, no con rabia, sino con una tristeza tranquila, como quien acepta una cicatriz. Entendí que el amor no siempre regresa como uno lo espera, pero que tampoco desaparece. Hay ausencias que se transforman en espacio, y en ese espacio yo empecé a crecer. Planté nuevos árboles sabiendo que quizá nunca vería su sombra completa, y aún así los planté, porque la vida que estaba construyendo ya no necesitaba testigos para tener sentido. Con el tiempo dejé de contar los meses desde la boda, y empecé a medir la vida por estaciones. El invierno llegó sin avisar, pero no me encontró vacía. Había aprendido a estar conmigo misma sin miedo. En diciembre, invité a los niños y a sus familias a una posada sencilla en el granero. Colgamos luces, hicimos ponche caliente y partimos piñatas improvisadas. Las risas llenaron el aire, y por primera vez en muchos años sentí que la casa estaba viva de nuevo. A veces recibía noticias lejanas de Mauricio, por medio de terceros. Supe que se mudó a un departamento pequeño, que cambió de trabajo, que empezó terapia. No supe más, ni lo busqué. Aprendí que amar también puede ser soltar sin cerrar la puerta del todo. Guardé su carta en una caja de madera junto a otras cosas importantes. No como un reproche, sino como memoria. La tierra siguió enseñándome paciencia. Me mostró que nada florece todo el tiempo, y que incluso los campos más fuertes necesitan descanso. Empecé a escribir, no para publicar, sino para recordar quién era. Escribí sobre turnos largos, sobre maternidad, sobre errores y silencios. Escribí sobre promesas cumplidas. Un día, mientras caminaba por el prado al atardecer, entendí algo con una claridad serena. No había perdido a mi hijo. Había dejado de perderme a mí misma. La vida nueva que estaba construyendo no borraba el pasado, lo integraba. Yo era hija, esposa, madre, viuda, cuidadora, y ahora también guardiana. Cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se pintaba de naranja y violeta, me sentaba en la tierra y daba gracias. No por lo que se fue, sino por lo que permaneció, porque al final, lo que queda cuando todo cambia no es el dolor, sino lo que uno decide proteger. Y yo protegí la tierra, sí, pero sobre todo protegí mi dignidad, mi historia y mi derecho a empezar de nuevo. Algunos de ustedes que están viendo esto saben exactamente lo que se siente. Cuando las personas por las que darías la vida te tratan como si fueras desechable, cuando tus sacrificios se olvidan en cuanto dejan de ser convenientes, cuando el amor se vuelve unilateral y las expectativas se transforman en exigencias, y te das cuenta de que llevas años entregando partes de ti a alguien que te ve como un recurso y no como una persona. Pero esto es lo que aprendí, de pie en la oficina de la abogada con una pluma en la mano. El amor verdadero no se mide por todo lo que damos, sino por si lo que damos es valorado o explotado, y a veces lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos, e incluso por ellos, es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Mi hijo aprendió esa lección de la manera más dura. Tal vez tú estás enseñando esa lección a alguien en este momento, o tal vez eres tú quien la está aprendiendo. A cualquiera que haya sido ignorado, desplazado, o al que le hayan dicho que ya es demasiado mayor, demasiado difícil o demasiado. No has terminado. Tu historia no ha acabado. Tu valor no lo definen quienes no saben verlo. Y tu legado te pertenece, y te toca protegerlo. ¿Qué enseñanza de esta historia te pegó más fuerte? Y si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías protegido la tierra?
¿O habrías elegido algo distinto? Quiero leer lo que piensas. No te quedes aquí. Dale clic al siguiente video que aparece en tu pantalla y mira otra historia poderosa de nuestro canal. Todavía hay más que necesitas escuchar. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte historias como esta. Y comparte tu opinión en los comentarios. Dime qué habrías hecho tú y qué te dejó esta historia. Leo cada comentario. Nos vemos en el siguiente.